Y a partir de hoy comienza la nueva era del Poder Judicial con la implementación de los expedientes electrónicos. Se trata de una nueva forma de dinamizar el aparato judicial y dar respuesta en tiempo y forma para aquellos que requieran de los servicios judiciales. Jazmín García con los detalles. Adelante, Jazmín. Sí, gracias. Y en principio son 600 los expedientes que ya están digitalizados específicamente en el Tribunal de Apelaciones, en lo Civil y Comercial, sexta sala. De acuerdo al cronograma establecido, esto se va a ir extendiendo a lo largo del tiempo a otros juzgados, incluso de diversas zonas del país. Pero de momento esto es lo que ya está disponible. El sistema es muy fácil, ya los abogados cuentan con un usuario y una contraseña para ingresar al sistema y de esta forma poder hacer el seguimiento correspondiente de todos los expedientes que le atañen. También las partes interesadas podrán acceder a un usuario y contraseña para ir controlando el proceso. Esto será proveído por el Departamento Informático del Poder Judicial y bueno, esto es lo que nos decía acerca de su implementación uno de los miembros de esta sala de apelaciones. 600 expedientes en primera instancia y unos 400 expedientes en Cámara de Apelación en este momento. Lo importante señalar es que el 24 de octubre, en 2 semanas más, van a implementar también el trámite electrónico, que es otro proyecto, en los 19 juzgados restantes en lo civil, en 13 juzgados penales de garantía y en un juzgado especializado. Esos trámites son trámites parciales, en donde se va a afectar a Fiscalía, Defensoría y solamente en apelación, para plantear la apelación y la queja a los abogados. Y lo que se espera con la implementación de este sistema es de evitar que los abogados y las partes tengan que concurrir hasta la sede judicial para interiorizarse acerca de la prosecución de los procesos y también dotar de mayor transparencia. En ese sentido, aseguran que se están previendo todos los posibles incidentes que desde el punto de vista informático se puedan ejecutar al sistema. Esto es lo que nos decía. El sistema electrónico es mucho más seguro que el sistema papel. El sistema papel es mucho más falible. De hecho, tenemos pérdidas de expedientes todos los días y la idea es que esto reemplace un sistema más seguro del que tenemos ahora y están previendo las contingencias necesarias para casos de cortes de luz o hackers que pretendan entrar. Es decir, todos esos problemas que se van a presentar, se están tratando de prever las soluciones para que eso disminuya el impacto que pueda llegar a tener. Y también realizamos una breve consulta a los profesionales abogados acerca de la implementación del sistema. Ellos aplauden la ejecución y si bien persisten algunas dudas acerca de la seguridad, en la mayoría de los casos confían en el mismo. Esto es lo que pudimos captar. Procedimiento maravilloso. Vamos avanzando. ¿Creen en la seguridad del sistema? Sí, creo absolutamente. Es hora de que nos integremos al mundo. Creo que somos uno de los países más atrasados en ese sentido con los expedientes papel, pero va a costar su implementación. ¿Creen en la seguridad del sistema? Eso ya es otra cosa. Creo que en ningún lugar del mundo es seguro en un 100%. Y con esto se estaría ahorrando tiempo para nosotros los profesionales, puesto que nosotros podíamos acceder y presentar nuestras demandas, nuestros escritos, nuestros recursos y las notificaciones desde nuestro escritorio. ¿Qué es la seguridad del sistema? Creo que sí, si funciona en otros países, a mí me consta, por ejemplo, acá en Sudamérica mismo, en países específicamente en Brasil, en la Argentina también ya tuvo acceso en este sistema y realmente es muy ventajoso. Y bueno, de acuerdo al cronograma que ya presentábamos, entonces esto se irá extendiendo paulatinamente hasta dejar ya casi por completo los expedientes en papel, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Jazmín. Y por supuesto también hay que considerar los otros elementos conexos a esta decisión de establecer la pauta electrónica para los expedientes judiciales. Hay varios comercios en la zona que probablemente van a resentir. También los estacionamientos, porque usted bien conoce la zona del Poder Judicial, que suele abarrotarse de vehículos, precisamente de abogados y de las partes. Ahora, todo esto tendría que modificarse.